¿Cómo entras en la computadora? Y no sé si hay que bajarlo. No me acuerdo, yo lo bajé, pero por ahí puedes entrar directamente por la web. ¿Querés comer o te esperas? A ver. Ah, a ver. Mamá. ¿Qué haces, bebé de mami? ¿Qué haces, bebé de mami?
Era, Vane. No me llegó el código, mándalo de nuevo. Era, Vane. Ah, ya no. Sí, claro, Juan está tratando de hacer. Escúchame, necesito urgente, vos, porque tengo un quilombo, tengo que bajar a las 3 justo cuando hay la cosa con Marcelo, tengo que bajar a entregar unos vinos. Entonces, pues, cae el pie de la moto. ¿Vos te podés meter en Zoom como anfitriona para vacapear? Más. Dale. Seamos ordenados, eso sí, como para no hablar todos al mismo tiempo, porque la verdad que se complica si no por este sistema. Pero si lo hacemos Bueno. ordenaditos, hay un montón de cosas para charlar y le vamos a robar a Marcelo una hora, así que seamos concisos y al pie, ¿vale? No sé quién quiere empezar nuevo, si querés vos hacer una introducción, Marce, por ahí, de Monteviejo, brevemente, por si alguien, no creo que haya nadie que no conozca el proyecto, ni que te conozca vos, pero si querés comentar algo cortito de Monteviejo en particular, y de tu formación, o lo que quieras, y de tu trabajo también para Legué y la Violet, me parece muy interesante, como quieras. Bueno, bueno, yo trabajo para Monteviejo, en realidad para la familia, hoy día con los hijos de Caterine, para la familia Pederger, desde el inicio, es decir, empecé con ellos, con Caterine, empecé en la construcción de la bodega y, puedo decirte, en el desarrollo de los proyectos también en Francia, en el año 2001. Bueno, voy a volver al pasado. Yo empecé con mis vinos en el año 94, mis vinos personales, ¿no? Y empecé con 1000 botellas de vino, porque siempre quise tener mi empresa. Fue un sueño que muchas veces estuve a punto de bajar los brazos, porque es dificilísimo, no es nada fácil. Cuando empezás así de la nada y tenés que enfrentar situaciones y tenés que bancarte, tenés que vivir por sí mismo, es difícil, ¿no? Y más en la industria del vino, que siempre cuando tenés unos pesos tenés que volver a ponerlo adentro de la industria. Sobre todo porque es todo capital de trabajo. Podemos decir que es un círculo, un circuito, es un círculo, una espiral que nunca acaba. Que gira, gira y nunca acaba. Lo que vas sacando, lo vas metiendo, lo que vas sacando, lo vas metiendo. Y una cosa que por momentos
este año dijimos, bueno, entramos en un equilibrio en la empresa a nivel financiero y pasó esto. Así que, bueno, nunca se sabe. Bueno, está fuera de lo que es la industria en sí, pero es una situación bastante difícil esta. Y yo trabajaba antes para el grupo Bember, en que empecé trabajando, era estudiante, empecé trabajando en lo que era jóvenes profesionales en una empresa del grupo Bember, que era Eco Los Andes, que al mismo tiempo yo empecé haciendo mis primeras 1000 botellas de vino. Ese trabajo a mí me permitió tener un cierto ingreso como para poder comprar la uva, para poder comprar las botellas, para empezar a hacer era mi fuente de ahorro. Y poco a poco, en el año 2001, yo llegué a tener un lugar ya propio con unas 15.000 botellas en producción. No sé desde cuándo ustedes están en el mercado, pero había un vino que se vendía bastante bien en distintos lugares de prestigio, por decirlo así, en aquella época que empezaba todo, 2001, 2002, era el Matices de Abril, un vino Matices de Abril que estaba en faena, estaba en buenos restaurantes en Buenos Aires. Y después ahí conocí a Michel Rolán en el 2001, una entrevista, y mi único currículum fue ir con una botella de vino, no tenía currículum. O sea, yo trabajaba en una empresa que me habían propuesto un traslado a otro lugar, a otro país. Después no acepté, me habían propuesto un traslado a Campana. Son empresas que el crecimiento es así, ¿no? Habían propuesto un traslado a Campana, a la cervecería de Quilmes en Campana. Dije que no, y bueno, ya me iba a empezar a desarrollar yo en lo mío. En esas empresas decís que no y listo, se acabó. Se acabó el crecimiento. Tampoco tenía un interés grande en seguir creciendo de esa forma. Quería el vino, lo mío. Y dio la casualidad que justo conozco a Michelle en una entrevista que me llamó, estaba Gabriela Celeste haciendo entrevistas en el laboratorio de Michelle ahí. Me avisó que estaba Michelle y fui a la entrevista, uno más de los que fueron, que en realidad casi no voy porque estaba desmotivado, estaba como caído por lo que había pasado. Y me pasó a buscar un amigo que fuimos y al final buena onda con Michelle, mi currículum que era del vino pegó buena onda y a los 15 días me llamó, recibí un llamado desde Estados Unidos, que estaba Michelle en California, y me dice, bueno, si estaba interesado en trabajar para la familia Pérez Valle y que había sido elegido, que sí, bueno. A todo le dije que sí y me fui a Francia, llegué a Francia el 13 de agosto del 2001. Francia, en Europa en agosto es una situación de vacaciones puras, no había nadie, no hay nadie en Europa en esa época, están todos de vacaciones y mi único contacto era la gente que estaba trabajando en el viñedo, un vecino que me recibió, que tiene un chateau muy pequeño que se llama Belgrave, que me recibieron de maravilla, y vi a Caterín un par de días que vino para estar conmigo, un fin de semana, y después estuve solo todo el tiempo trabajando haciendo trabajo de viñedo, deshojes, raleos, lo que hice más que nada, deshojes, de sacar pelotones de uva, bueno, hice trabajo más de viñedo. Y el día 11 de septiembre, todavía no había empezado la cosecha, pero el día 11 de septiembre del 2001 yo estaba sacando muestras para control de madurez, porque iba recorriendo Chateau Yo no trabajaba para Michelle, pero lo ayudaba en momentos yo no tenía mucho para hacer, a sacar muestras para madurez, control de madurez para los distintos Chateau que él asesora. Y había un señor de Chateau Nenan, el que estaba en Francia, está a la vuelta del laboratorio de Michelle, ahí en Catousseau. Es un chateau bastante bueno. Yo escuchaba y entendía, pues no hablaba francés en aquella época, ahora sí, que estaba siendo atacado Estados Unidos con aviones. Que Estados Unidos estaba recibiendo ataques aéreos. Imagínate que corriendo me fui a ver la tele para entender bien qué pasaba. Y bueno, vi la situación, qué sé yo, y ahí se me vino a la cabeza que Caterine me había comentado que ella estaba ahí en Estados Unidos y que iba a tener una reunión. Ella iba a tener una reunión en las mismas Torres Gemelas con Alain Ducasse, que después ya fue socio, en un hotel que construyó al sur de Francia.
Y la reunión era mucho más tarde, pero bueno, el ataque fue en la mañana, a las 9 de la mañana, creo, el primer ataque. Sí, sí, sí. Entonces me fui al vecino que me recibió, a Jean-Marie se llama, Buldi. La esposa hablaba algo de español y le conté lo que yo sabía. Entonces ellos llamaron preocupados, sus hijos, todo, y bueno, le estaba bien Catherine, estaban tratando de que se fuera por Canadá porque estaba todo cerrado. Fue un año difícil, una experiencia linda, empezar en Chateau Monbiel, no estaba Chateau Legué todavía, y después volví a Argentina para seguir terminando la construcción de la bodega, porque entré para construir la bodega y era la catástrofe 2001 económica argentina. Y bueno, fue movido, digamos. Fue un inicio de mi carrera junto con la familia bastante movido. No habían pesos, no habían dólares, los pocos dólares que te daban los bancos cuando me giraban el dinero para sacar los tanques de aduana o por las inversiones que habían que hacer realmente un tema. Había que pasearse con dinero por la calle en épocas complicadas. A su vez se lo cambiaba el dinero por patacones, por petrones, por no sé cuántas monedas había en esa época. Y fue un buen inicio. Ya el otro año Catherine compró Chateau Legué, en el 2002, 2006 se compró la Violet, pero desde aquella época yo me ocupo de todo lo que son viñedos y enología de la familia Pere Berger, Argentina y Francia. Ya van a ser ya casi 20 años, ¿no? Un poco la introducción mía. Bueno, clarísimo. No sé si alguien tiene alguna pregunta de esto, y si no, ya arrancamos con la ronda de preguntas de lo que tengan ganas de preguntarle a Marcelo. No sé quién quiere. La metodología es la siguiente, chicos. ¿Quién va a hacer la pregunta primero? Enciende su micrófono, hace la pregunta, lo apaga para evitar ruidos que sean molestos y poder escuchar todos bien. Marcelo, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué tal, Pablo? Bien. Tuve la suerte y la oportunidad de probar bastantes vinos suyos. Me parece que el Selection Blend es realmente algo maravilloso, pero mi pregunta está relacionada con la continuidad de las marcas. Ya que es una persona que tiene muchas marcas, yo quiero saber cómo hace, por ejemplo, para que un Lindaflor Malbec 2013 tenga la misma calidad, o el 2014 tenga la misma calidad que el 2013, y así continuar con ese estándar. Y que no pierda el sabor, entendiendo que, o sea, que los aromas y los sabores que tiene el vino se continúen en no sé, en la eternidad, ¿no? Pero en lo que dure la marca. Sí, muy buena la pregunta. Bueno, nosotros estamos basados en un proyecto a largo plazo. Todo los viñedos que hemos plantado y los viñedos que hemos incorporado nuevamente para lo que es Marcelo, porque hay que diferenciar. Monteviejo son los viñedos que están alrededor de nuestra bodega, no sé si has estado en nuestra bodega, pero son los que están alrededor de nuestra bodega, que es dirección postal es Vistaflores, lugar postal podría decirte que es Campo Los Andes, pero lo que es tierra sería un cono aluvional de Remonta y otra parte de Chacalles. De ahí provienen esos viñedos. Lo que es Marcelo Pelleriti proviene de un viñedo del año 1907, que lo compré en el año 2013, y que es el viñedo que empecé haciendo mis primeras 1000 botellas. O sea, tiene una historia que es justamente el que estoy bebiendo ahora, el Malbec, Signature Malbec. Y después hay una tierra en Altamira. ¿Cómo es el tema? Bueno, primero que es no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Es un trabajo muy riguroso que tenemos en el viñedo. Plantamos los viñedos, o los viñedos que tenemos nuevos los trabajamos para alta gama. O sea, no suponemos o no especulamos, vemos que el clima viene de una forma, no. El viñedo se trabaja 100% para alta gama, se clasifican las parcelas, tenemos las parcelas Super A, no tiene nombre esa, que es para la violeta. Hay parcelas o para el cubé Gran Cubé mío, después hay parcelas que es el Lindaflor o el Selection, que son otras parcelas separadas, y después tenemos las parcelas B y C, que son para Petit Flor y festivo. En realidad, en el campo nuestro hacer festivo es más difícil que hacer el vino más caro, porque
porque los viñedos están hechos para hacer alta gama, así que un festivo es un valor agregado. Lo que hacemos el festivo por ahí es dejar más kilos en la planta y nada más, pero es un valor agregado que tiene festivo en ese sentido, relación precio-calidad. Y el trabajo de continuidad, ya hoy día los viñedos están preparados para eso, y después hay una disciplina muy, muy importante y muy constante en lo que es la vinificación. Creo que la vinificación puede hacer un favor muy grande a recibir buena materia prima o puede hacer mucho daño si no se presta atención. Se puede tirar por la ventana un trabajo de un año entero. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos una continuidad? Porque tenemos ese concepto de una calidad única, es decir, tenemos una personalidad en nuestros vinos, que son vinos que tienen su estructura, son vinos que tienen su centro de boca, son vinos que están preparados para la guarda, y a su vez evolucionamos el estilo, es decir, los viñedos hemos mejorado muchas cosas, sobre todo hemos evolucionado en el conocimiento o en la formación de cómo irrigar o cómo agregar nutrientes o cómo trabajar ciertas labores culturales para mejorar la profundización de las raíces o para trabajar con las canopias, es decir, con la masa foliar muy, muy, muy plana, es decir, con 2 capas de hoja, no con 3, o sea, evitamos las hojas parásitos, que le llamamos, que es la tercera capa de hoja. Es decir, que trabajamos en un concepto integral desde el viñedo hasta el vino de alta gama, no importa la línea. Y eso te permite tener una continuidad en las cosas. No me gusta la improvisación para nada, no me gusta, porque es muy lindo decir, bueno, me parece que esta planta, este viñedo está muy verde, este año no le agrego un fertilizante foliar, que hay fertilizantes foliares orgánicos que tratamos de usar todo eso porque hemos empezado a trabajar en orgánico. Y hay cosas que hay que tocar hay que pisar la tierra y tocar los pies en la tierra, y eso es lo que nos enseñó Michelle, a sentir, pero también hay que caminar y hay que ver y hay que hacer las cosas de forma correcta. Entonces vos vas a probar un vino nuestro desde el año 2002 hasta el último que está en el mercado, que es el 2014, y vas a encontrar una línea de productos, y a su vez hoy día estamos evolucionando en el estilo, es decir, hemos cambiado un poquito quizás el trabajo en la madera, pero no vamos a cambiar mucho más. Estamos trabajando no mucho más en la acidez, sino trabajando más en el frescor, que eso lo venimos haciendo desde el año 2009, que es agregando más racimos enteros. En definitiva, estamos trabajando como para tratar de que el vino sea cada vez mejor, ¿sí? Y respetando una política que nosotros tenemos muy clara también, que los vinos los tenemos que guardar nosotros en bodega. Nosotros como bodegas tenemos que ofrecer un Lindaflor, no lo puedo vender ahora un Lindaflor 2017. Pues estoy vendiendo un vino de alta gama, te estoy vendiendo un vino que tiene un cierto valor. Creo que es responsabilidad nuestra tener ese vino en la bodega. Es un capital de trabajo, perdón, es un capital inmovilizado grande, pero creo que al final del camino, qué sé yo, en 20, 30 o 50 años, es lo que estamos nosotros apuntando. Queremos que sea una bodega para que nuestros hijos puedan decir, bueno, estoy en una empresa que tiene una marca, que tiene un prestigio, que van a probar nuestros vinos de hace 30, 50 o 60 años, espero que sea así, y los vinos van a estar bien, y lo que tenemos que hacer es seguir lo que hicieron el viejo Marcelo, o el viejo Michel, o el viejo Lucas, si sigue mi hijo, pero es la idea, ¿no? No sé si te respondí, pero esa es un poco nuestra filosofía de trabajo. Sí, está bien, gracias. Y ya que estoy, aprovecho, si nadie tiene para preguntar, y quería saber, sé que todos tus vinos, o muchos de tus vinos están relacionados con el rock. Sí. Entonces te hago una pregunta un poco más cholula y te pregunto, ¿cuál es el grupo o el artista que te falta para la etiqueta? Viendo que ya se nos fue Gustavo. ¿Qué me falta? A ver, Tom York me falta. Soy fanático, soy malo, me vuelve loco Radiohead toda la vida. Estoy enloquecido con esa banda. Tiene todo esa banda. Una pregunta, Marcelo. Sí. Retomando lo que hablaste después de la pregunta de Pablo, ¿qué es trabajar una parcela para alta gama? Bueno, primero, densidad de plantación. Segundo,
Por ejemplo, vos pones la plantita en la tierra, normalmente se produce al segundo verde, es decir, por lo general, vos plantás, tenés un primer verde. Eso, si hay algún racimito, lo ideal es cortarlo y que caiga al piso. En ese primer verde, a mí que lo que me interesa es, así la planta tenga un desarrollo, yo vuelvo a 2 yemas, es decir, me vuelvo hacia abajo otra vez la planta. Al segundo verde, yo ya tengo un pie, digamos, un futuro pie bien formado y bien lignificado, es decir, ya tengo madera, ¿sí? Y a veces ya tenés esa formación, pero es una planta para mí bebé, es una planta muy, muy joven, es una planta muy frágil, entonces muchos, ojo, no critico técnicas, nada, yo tengo una escuela muy francesa en ese sentido, dejan producir esa planta, quizás es más gringo, es más americano la producción, la eficiencia, el rendimiento inmediato. Nosotros lo que hacemos es volver a cortar toda la carga que tenga de racimo, se tira al piso, ¿sí? Y ya cuando tenés los 2 bracitos, se vuelven a 2 yemas los bracitos que tienen, el sistema Guyot se vuelve a 2 yemas. Lo que hacemos es formar madera primero, ¿sí? Formás madera y empezás con un sistema radicular, aunque sea muy, muy pequeño, empezás a tener un sistema radicular un poquito más armado. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, no una irrigación en exceso, sino simplemente trabajamos con una restricción hídrica, es decir, que la planta vaya formándose sin sufrir, con un poquito de sed. Y trabajamos en una poda muy estricta para meter cargas muy bajas, ¿sí? Al inicio. Los primeros 4 o 5 años trabajamos con cargas de producción muy bajas, porque estamos focalizados en formar la planta. Un viñedo tiene que durar muchos años. Entonces, si no tenés una base, una madera bien dignificada, con todos sus sistemas circulatorios, por decirlo así, bien formados, tengo mis dudas que sean plantas longevas. No tengo mis dudas, estoy seguro que no son plantas longevas. Y a partir del 5.º año empezamos a aumentar de a poco los rendimientos hasta nosotros donde queremos llegar. Por ejemplo, en el caso de la violeta, los rendimientos son de 4.000 kilos de hectáreas, muy bajo. En el caso de linda flor podemos llegar a 6.000 kilos de hectáreas. En el caso de petit flor, de casualidad llegamos a 8.000 a 9.000 kilos, no podemos llegar a más. Y en el caso de festivo, lo ideal serían 12.000, 15.000 kilos, pero no llegamos. Tenemos algunas parcelas que llegan porque es un suelo muy pobre, entonces es difícil que la planta llegue a tener mucha producción. Lo ideal sería mínimo de 12.000 kilos por hectárea, pero es una utopía eso. Hasta ahora el promedio máximo que tenemos en nuestro campo, entre todas las parcelas, es 9.000 kilos. 9.000 este año el año pasado tuvimos récord que fue 9.700 kilos, y este año tenemos un poquito menos, son casi 8.800 kilos hectárea, promedio. Es decir, tenemos un rendimiento muy bajo. Vos me hablas de armar la planta para que tenga futuro, ¿sí? Uh-huh. ¿El piso también le vas agregando cosas o no? Hemos cambiado mucho, sí. Antes era todo más, podemos decir, más sintético, por decir así. Hace muchos años atrás, los viñedos tenían que estar limpitos, sin hierbas. Las plantas eran una belleza, parecía una planta ornamental porque usábamos sistémicos, productos sistémicos, un intromeroso. Que hoy día esos productos están prohibidos, están todos prohibidos. Y desde hace mucho tiempo, nosotros ya desde el 2006, empezamos a cambiar muchísimo nuestra forma de trabajar. Y hemos trabajado mucho con compost, con productos, ¿no es cierto? Hemos activado ciertas bacterias en el suelo para tener vida el suelo. Hemos trabajado mucho en las mediciones de la planta para saber exactamente cuánto es la transpiración exacta, la evapotranspiración exacta de un viñedo. Entonces no irrigas de más y por lo tanto no tiras agua, porque hoy día hay una crisis hídrica tan importante que muchas ONG hoy día, y tienen toda la razón, o sea, hoy día estamos en contra de la minería, pero un día van a decir, pará, el ajo
En el ajo ustedes están, los agrícolas están usando mucho más agua y están usando mucho más productos contaminantes de napa, te lo van a decir. Y bueno, nosotros hace años venimos trabajando en disminuir esa cantidad de agua en exceso, porque demasiada cantidad de agua hay transpiración y por lo tanto disminuir la cantidad, la actividad fotosintética de la planta. Es decir, hemos trabajado durante mucho tiempo en formar una planta, ¿sí? No solamente por la poda, sino a través de sus bases vasculares, sino a través de un desarrollo que no sea en vicio de la planta, no en especulación de que por si las dudas, cae una piedra, dejo una carga más o dejo 2 yemas más. No, nuestra filosofía es una y no la cambiamos. La evolucionamos, pero no la cambiamos. ¿Sí? Tantos kilos por planta en tal producto, tantos kilos en otro nivel de producto. El riego tiene que ser así, lo vamos evolucionando dependiendo del año. Años cálidos como este, se tuvo que irrigar más, obviamente. Siempre teniendo en cuenta un factor que te dice, bueno, tengo actividad o no, que es la transpiración que puede tener la planta en promedio. Para el caso de alta gama, tratamos de evapotranspirar no más del 30%. Para el caso de Petit Flor, para Marcelo Signature, qué sé yo, llegamos quizás hasta un 40%, máximo son 50 y pico por ciento. Más no tiene sentido. ¿Por qué? Porque disminuimos actividad fotosintética, porque regamos de más sin sentido y no estamos para tirar agua, y porque generamos un vicio en la masa foliar de la planta que no tiene ningún sentido. Entonces, todo lo que es vicio hay que darle de comer. Y todo lo que no produce y darle de comer es una pérdida. Una pérdida y un desgaste para la planta. Eso se da en todo tipo de condición natural, en los hombres, en las plantas, en todo eso. Todo lo que es el vicio genera vicio, sin irnos a otras cosas. Marcelo, ¿te puedo hacer una preguntita? ¿Qué tal? No sé Mucho si está gusto. claro, a lo mejor me fui por ahí por la rama, pero... No, está claro. Tengo una consulta. Viste que se habla mucho de lo que es el Malbec en la Argentina, pero se está hablando del Petit Verdot, perdón, el Cabernet Franc como el nuevo Malbec. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo lo ves vos que haces vino? Y Cabernet Franc, yo soy un enamorado del Cabernet Franc desde Francia. Elaboro Cabernet Franc desde el año 2001. Siempre fue una fascinación. Es más, el vino que a mí me marcó la cabeza y me marcó la vida es un vino que tiene el 70% de Cabernet Franc, que es Chateau Son. Me cambió mi forma de pensar, mi técnica, la forma de hacer vinos, me ayudó a una cierta búsqueda que quizás lo sentí en los vinos nuestros, que tienen esa textura, esos taninos, ese grano en la boca, que no son vinos que son una pista de patinaje, no son vinos que tienen rugosidad, que tienen vibración, que esa vibración la creo necesaria para la guarda. Todo eso que anda, esas ondas sonoras que andan por la boca, se transforman en volumen después, en el tiempo. Y creo que el Cabernet Franc es un componente muy importante en esa sintonía, en eso específicamente. Porque además de eso le da elegancia, te da fineza, te da otro estilo el vino. Es más, las grandes cosechas en Europa, de las grandes cosechas y esas cosechas que se diferencian, tienen unos Cabernet, son cuando tenemos Cabernet Franc alucinantes. Problema, tenemos poco plantado. La ventaja, que tenemos mucho para crecer todavía. Porque, perfecto, hicimos un camino con Malbec, que ahora Malbec Cabernet Franc, tenemos un camino mucho más largo para ofrecer. Y creo que Cabernet Franc solo tenemos es infinito. Estoy totalmente convencido. Mientras muchos competidores nos veían casi tirados en el piso porque el Malbec teóricamente se había acabado, lo cual me parece muy prematuro decirlo eso, por mucho sentido. Quizás para un tomador como ustedes, para tomadores como ustedes, para nosotros que queremos probar otras cosas está bien, pero para el consumidor básico del mundo, es decir, un consumidor que no le interesa saber más nada que tomar una botella y tener un placer tomando una botella, el Malbec sigue siendo una bebida importante. Está en la comunicación, está en el que se lo vende y cómo lo comunica, que es una responsabilidad nuestra, de los sommeliers y de toda la prensa argentina, que tiene que ser ayudarnos a hacer ese trabajo de comunicación. No tirar tierra al Malbec sin sentido. Tenemos 1000 hectáreas nada más en Argentina, creo que falta, hay que plantar. Nosotros estamos plantando todos los años un poquitito.
Y respecto de las calidades que se está dando en Argentina con respecto al resto del mundo. No, bien, Argentina muy buena calidad. Después está la realidad que eso es nuevo mundo. Que ahí la diferenciación en precio no lo podés. En realidad en el mundo hoy día los vinos, poner diferenciaciones de precio es muy difícil, ¿no? Pero bueno, tenemos una pequeña suerte de diferenciación con otros países del nuevo mundo que tenemos un precio promedio un poquito más arriba. Veremos qué pasa después de esta crisis, que es la parte más difícil, la parte que más miedo me da a mí. Vamos a ver. Espero que, no sé, no va a ser un panorama muy claro para el vino. No va a ser un panorama muy, muy lindo. Van a haber muchas bodegas que la van a pasar muy mal. Lamentablemente. En el mundo. Perdón, miro para allá porque tengo una pantalla grande y tengo acá ¿Puedo hacer una pregunta? Pablo Llorente es mi nombre. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy bien, un placer, un gusto conocerte, escucharte a pesar de distancia, tan cerca. Soy un amateur total en el vino, así que no tengo preguntas profesionales para hacerte, pero sumándome a lo que comentabas del Cabernet Franc, y que es muy nuevo y que es uno de tus cepas admiradas. Si no entendí mal, tenemos aproximadamente 1000 hectáreas plantadas en Argentina. Sí, Mi pregunta sí, es, ¿cuál sería para vos las latitudes o las zonas geográficas de nuestro país más apropiadas para el cultivo del Cabernet Franc? Una buena pregunta. Bueno, el Cabernet Franc en general le gusta la piedra, por lo menos lo que he vivido en Francia, ¿no? Pero es un varietal también que no le gusta sufrir estrés hídricos. Es un poco más resistente que el Cabernet Sauvignon en sí. Pero le viene bien esa piedrita, esa altura. Que a veces hay un concepto que dicen, bueno, a más altura, más amplitud térmica, todo eso es bastante relativo, porque no es tan así. A veces hay zonas más bajas que tienen más amplitudes térmicas que las zonas elevadas. Pero sí, obviamente la altura, la influencia, no solamente de la altura en sí por las temperaturas, sino la altura por esa influencia de radiación UV, que hay mientras más alto hay más radiación. Pienso, ¿no? Que cuece un poquito las piracinas. El sol de Mendoza es una característica que cura cualquier pena. O sea, el sol mendocino, el sol de Argentina para hacer vino es una bendición que tenemos. Y como zona, bueno, creo que todavía no hemos descubierto la verdadera zona. Por ahora los Cabernet Franc de Valle de Uco son alucinantes. Es una zona que ya sabemos que son alucinantes, pero no descarto Cabernet Franc de zonas de menos altura y otro tipo de suelo, como ser Cabernet Franc de Agrelo, que también he elaborado ahí en Agrelo, que son suelos mucho más profundos. Otra tipicidad. Pero siempre en el contexto, en el corte final, da una sutileza, da una fineza en los taninos, siempre da algo bueno, Me encantan mucho los Cabernet Franc de la zona de Altamira, por ejemplo. Tengo en Altamira un poquito de Cabernet Franc, tengo en La Consulta un poco de Cabernet Franc. Hay en Vistaflores con suelos más pedregosos. Hay una zona que son suelos pedregosos, pero es una zona que abajo casualmente hay un poquito de arcilla, que es esa contención que comentaba que no le gusta mucho esa falta de agua extrema al Cabernet Sauvignon y al Franc. Entonces, esa pequeña cantidad de arcilla que hay me transmite hay un pequeño buffer hídrico que mantiene una cierta, entre comillas, elegancia por el estado hídrico más equilibrado. Y también eso lo he podido ver en Francia, cuando no hemos tenido años muy, muy, muy cálidos o veranos secos, porque allá no se puede irrigar. Y ciertas parcelas que tienen algo de arena, donde ahí se nota el estrés hídrico. Y ha habido Cabernet Franc, y se nota, son vinos más cocidos, vinos que evolucionan más rápido. El Cabernet tiene esa parte que es más compleja, que hay que cuidarla, ¿sí? No hay que permitir un sufrimiento en la planta un poco fuerte, porque después no está bien en boca, se pierden muchas cualidades que
tiene que de polifenólica es buena, ¿no? Y que tiene mucho que ver en relación, calculo, a ciertos, cuando hay estrés en general se desarrollan ciertos compuestos polifenólicos que son de cadena más corta y llegan los marrones más rápido a la botella. Ok, muchas gracias, Marcelo. Un placer. Están como tímidos, no sé. Bueno, aprovecho la timidez entonces y me engancho con la pregunta anterior. Me nombraste varias zonas de Mendoza, que acá Juan sabe, soy un enamorado de Mendoza, pero el señor Michel también, cuando tuvimos el placer de compartir un sábado a la mañana o al mediodía una charla con él, además de Mendoza, cuando alguien le preguntó si tuviera que volver a empezar, qué zona elegiría, no descartó un Cafayate. Y estando acá, por ejemplo, en los que te escuchan y te ven, una persona que tiene su emprendimiento en esa zona, ¿crees que el Cabernet Franc, respetando la condición de terrenos aluvionales, por así decirlo, la piedra y esta amplitud térmica, podría ser también una cepa que se dé en esas latitudes, aparte de Mendoza? Sí. Sí, primero que más altura, hay más altura. Cafayate, soy un enamorado de Cafayate, me fascina. Tengo 10 hectáreas ahí virgen, bien posicionadas, cerca de Yacochulla. Sí, antes de llegar a Yacochulla, pasando Piatelli, antes de llegar a Yacochulla, ahí tengo 10 hectáreas para explorar, para ver qué hacemos. Y parte de esa exploración he pensado en Cabernet Franc, pero plantado en otro sistema, de otra forma. Plantado en una alta densidad, de un sistema un poquito más competitivo entre plantas. Algo hice acá en Argentina, pero no con Cabernet Franc, sino lo hice con Cariñán y con otros varietales mediterráneos en el proyecto que tengo con Pedro Aznar. Pero me gustaría hacer el mismo sistema de plantación ahí en esa zona de Yacochulla. A mí Yacochulla me parece un lugar único que tiene un futuro único. Eso, tiene un futuro fuera de serie. No solo por la calidad de vino, sino que el lugar es mágico. Uno llega a Cafayate y el lugar ya es otra energía, otro todo. Una belleza. La gente, otra sintonía de la gente, otro planeta. Ok, bueno, esa pregunta fue para vos, Ingrid, si te sirve. Gracias, Marcelo. Marce, ahí yo entiendo que estás hablando, la verdad que siempre escucharte es un placer porque es como un libro de viticultura, enología, todo junto, un compendio y demás. Hay algunas caras como diciendo, ¿y qué dice? Huyó, 2 yemas, esto, y no, piano, porque en algún momento vamos a tener la posibilidad de hablar con Marcelo a fines de año y van a tener conocimientos como para que todas esas cosas que se están nombrando, ustedes digan, sí, dijo Huyó y entiendo que es Huyó. Entonces no se preocupen, porque la verdad que la única manera de poder incorporar conocimientos es sentir que uno muchas veces no entiende muchos conceptos, pero te tienen que dar ganas de aprenderlo. Marce, ahí no se queden con preguntas, porque si están escuchando hablar de alta densidad o baja densidad, pregunten en los criterios cuántas plantas por hectárea se considera alta densidad, mediana y así. Entonces traten de hacer esas preguntas. Ninguna pregunta está de más, ninguna pregunta es tonta, todas ayudan a poder entender el tema. Hola Marce, tengo una preguntita. Bueno, la puede contestar. Ahí está. Bueno, dale. Ahí va, y después hago yo una preguntita, dale. Digan. ¿En qué quedamos? ¿Cuántas plantas por hectárea considerás que es alta densidad? Bueno, acá alta densidad en Argentina, lo que hacían nuestros abuelos ya es considerado alta densidad, 5.500 plantas hectáreas, que eran 2 pasos por 1. 1,80 por 0,90. 1,80 por 0,80. Claro, que eran 2 pasos por 1, que la mañana hacían los 2 pasos en los viejos viñedos, en el que tengo ahí una consulta, ves que en la mañana parece que contó el padre y a la tarde el hijo, o sea, nunca son iguales la hilera. Dependía de los pasos. Claro. Y yo acá tengo algunas fotos, a ver si se puede, ¿cómo se hace esto? Bueno, un segundo. Bueno, a ver si puedo compartir una... pero bueno, hoy día estamos hablando, yo tengo una parcelita plantada que ya tiene
que tiene 12.000 plantas hectáreas, y a eso es alta densidad, ¿no? No se puede la alta densidad en ningún lado. Estamos hablando que la alta densidad tiene que ser bajo una condición climática adecuada y sobre todo tener agua. Si estamos en una condición de secano, alta densidad no funciona, pues no tenés... Por eso las zonas que son secano, que hay muchos que están haciendo ensayos actualmente, en las carretas, todo allá arriba, las carreras, perdón. Y bueno, tienen son plantaciones muy, muy poco densas, unas plantitas separadas, no sé, muy baja densidad para que puedan tener la poca agua que venga, poderla aprovechar, ¿no? Pero sí, de alta densidad, yo creo que a partir de 5.500 ya es una muy buena densidad. Alta densidad, 12.000 plantas es algo hermoso. En Pomerol tenemos 7.700 plantas, el sistema tradicional de Pomerol, de Burdeo, que es 1 metro por 1,40 m. Tenemos otras parcelas que tienen 9.900 plantas, que es más o menos 1,10 por 0,90, una cosa así. Pero una densidad, por ejemplo, en Francia, 7.700 está muy bien porque estamos teniendo años más secos, porque a veces podemos tener años húmedos también, pero esos años húmedos con alta densidad son más complejos de bajar los riesgos de botrytis. 7.700 plantas por hectárea, tenemos viñedos nosotros plantados 7.000 plantas hectáreas, acá en Montevideo también. Y bueno. Es decir, que la planta, es decir, la densidad tiene que ver fundamentalmente con el agua que uno dispone. Y sí, se puede, acá en Mendoza, en las zonas vitivinícolas, Mendoza clásicas, se puede plantar. Y también tiene que ver el suelo, por ejemplo, un suelo muy profundo, que vos sabés que tenés vigor, no puedes poner alta densidad porque se te va a complicar, Va a tener, que hay algunas zonas en Chile, por ejemplo, en Colchagua, no sé si han ido, donde está Casa La Apostol, que allá cerquita tiene un viñedo, creo que, ¿cómo se llama? Montes. Bueno, hay una zona que no saben cómo controlar el vigor y han plantado alta densidad. Pero bueno, el suelo, agua es importante, y en suelos pobres, cuando tenés esa alta densidad con una buena irrigación, hay una alta competencia entre plantas, entonces la calidad enológica de la uva es excelente. Es excelentísima. A mayor competencia entre plantas, Perdón, Juan. A mayor competencia entre plantas sería mayor calidad enológica entonces, Marcelo. Sí. Sí, aparte se controla, se regula el vigor bastante. Por eso, fíjense en un viñedo, cuando vayan a visitar viñedos, fíjense los cabeceros, las viñas que están en la cabeza, en las primeras plantas, siempre van a ver que son los que tienen más vigor, siempre van a ver los que tienen más racimos, siempre van a ver que tienen racimos más grandote, más gordo, todo. No hay competencia. Okay. Entonces, eso se visualiza rápidamente en los cabeceros de las plantas. Gracias. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Te quería hacer una consulta en relación a algo que habías comentado y habías hecho una diferencia entre acidez y frescura, que habías dicho que ustedes se destacaban más por la frescura y que tenía que ver con poner los racimos enteros. Quería que desarrolles entender un poquito más ese concepto. Sí, es una sensación, buscamos la sensación, ¿no? Yo a veces he visto por ahí, hay que tratar de empezar a sentir el vino y no a leer tanto el vino, porque yo me pongo también yo soy más que nada consumidor de vino, y por ahí no se puede leer un análisis químico y decir, bueno, esto tiene esto. Yo no los leo los análisis, los leo obviamente porque hay cosas que tenés que ver, que tenés que analizar, ver los equilibrios de la madurez de la planta, ver un montón de cosas, ver el análisis del vino, a ver cómo viene cierta cosa, pero no eso te tiene que decir, bueno, este vino es bueno por estas características. Una acidez muy elevada, en el caso de nuestro estilo de vinos, con esa carga tánica, por ejemplo, si este vino, que por lo general los vinos nuestros tienen un pH de 3,7, 8, que ya ni me acuerdo, si vos a esos vinos le
trabajás con una acidez, ya sea, pongamos de cuenta que yo cosecho, hagámonos de cuenta de que cosecho como siempre y quiero una acidez más baja, más alta y pH más bajo. Agrego ácido tartárico. Y voy a tener un vino que me va a ser peleador por un tiempo, porque esos taninos con esa acidez se ponen más mordientes, se ponen más agresivos, se ponen más peleadores, ya cambias el perfil del vino, en lugar que el vino pase por el centro de boca, que es lo que busco, me va a tratar de ir por el costado, pero ese costado se va a poner secante. Entonces, el trabajar con racimo entero, lo que a mí me ha pasado cuando empecé a hacer los ensayos fue encontrar una frescura que va más allá de la acidez, entre comillas, pero no tengo una palabra para describirlo, no quiero tampoco que se confunda, no es un herbáceo, bueno, digo un buen herbáceo, un buen verde, que cuando lo bebés, encima potencia ciertas características aromáticas, frutales, y tenés una muy buena continuidad retronasal, aromática, y es un vino que se hace grande, un vino que se hace, que te llena la cabeza, eso es lo que buscamos. No quiero perder que sea un vino más lineal con la acidez, quiero buscar más volumen. Bueno, ese es el concepto que no lo tengo definido por una definición química, ¿no? Lo tengo definido por una sensación más que nada. Pero eso es importante, ¿no? Para mi punto de vista, lo que es frescor y acidez. No, también escucho a veces que se dice que es muy importante la guarda de los vinos por la acidez. Sí, estoy de acuerdo, pero también si un vino con mucha acidez o un pH muy bajo no tiene una buena madurez, una fruta, tampoco es una guarda muy asegurada. Porque no solo la acidez no sostiene unión entre ciertos polifenoles y ese color que es inestable. Vos necesitas una red, una telita que sostenga esos colores y que sostenga esa fruta y que sostenga... Eso se logra con madurez, con un proceso natural que no lo hacemos con ninguna máquina, no lo hacemos con nada que lo haga el hombre posible, que es polimerización. La polimerización tiene que existir en la planta y después sigue el trabajo en la vinificación, pero no hay ningún producto químico, mágico, polvos mágicos que te lo atribuya a eso. No sé si te respondí, pero... Sí, perfecto, y soy una apasionada también de tus vinos, tanto los tuyos como los de la bodega Monteviejo, y está claro eso, todo lo que me decís que se expresan los vinos. Así que, entendidísimo. Muchas gracias. Otra pregunta, Marcelo. Vos trabajás en ambos lados del mundo, es decir, en Francia y en Argentina. Sí. ¿En los dos lugares aplicás la misma técnica o en Francia usás vinos para, como le dicen, el viejo mundo? Y me gustaría ver tu opinión de cada cosa, y del nuevo mundo acá en Argentina. No, es lo mismo, o sea, la misma filosofía. Es más, allá nosotros nos consideran vinos del viejo mundo, estilo nuevo mundo, qué sé yo. En realidad, a ciega después nadie sabe qué decirte, pero cuando están las etiquetas te lo señalan así. Ah, ese es el argentino que está en Pomerol, de Nuevo Mundo. Pero bueno, a mí me divierte mucho eso. Los pingos se ven con las etiquetas tapadas en la cancha. Aparte no tengo el poder supremo para decir, bueno, voy a cambiar Francia por Argentina en el estilo, estoy hablando, ¿no? Es imposible. Es completamente imposible tratar de hacer un vino argentino en Europa. Por características del clima, por características del suelo, por características de la altura. La altura es muy influyente, la radiación ultravioleta es muy influyente. No hay zona geográfica que pueda imitar otra zona geográfica. Pueden haber algunas similitudes o casualidades por años o qué sé yo, pero en sí al final son todos vinos distintos. Que es la parte divertida. El día que hagamos vinos igual en todo el mundo es más aburrido, es aburrido. Me retiro, me dedico a la cerveza. ¿Otra pregunta para Marcel? Pregunta, estoy acá. A ver, un segundo. ¿Puedo? Marcelo, te hago una consulta. Sí. Quiero saber tu opinión respecto a los puntos en los vinos.
Y son necesarios para vender, obviamente, son muy necesarios. No reniego al respecto para nada, creo que es algo necesario. Y bueno, hay estilos. Lo importante es que el crítico sea crítico nada más. Que sea crítico. Y que no... Porque una época que se hablaba mucho que la del Michel, la tendencia, que Michel ponía tendencia en el mundo del vino, etcétera, etcétera. Pero Michel simplemente fue un hacedor de vinos que si hubiera el que probó realmente todos los vinos que produce Michel en el mundo, se lo creo. Pero el que no lo probó no me puede decir ninguna palabra al respecto. Michel tiene vinos en 15 países del mundo y en ningún país son iguales los vinos. Pueden haber un estilo, pero no podés imitarlo. Entonces, creo que lo importante es la diversidad de un país es importante, que tiene que existir. Ya cuando hay una tendencia a homogeneizar las cosas, ya eso no está bien. Es mi punto de vista, pero son importantes, obviamente, los puntos son importantes para la venta. Una persona que no tiene acceso a saber qué comprar y que no conoce de Argentina, bueno, una guía con puntaje es importante. Después, si tenés un puntaje que se merece o no se merece, es otro tema aparte que con experiencia lo vas a ir descubriendo. Pero bueno, no reniego. Y también vas a ir encontrando vas a ir respetando algunos críticos a merced de otros. Hay algunos críticos que a mi criterio, humildísimo, merecen mucho más respeto que otros, sin entrar en detalles, pues no pienso dar nombres. Si no puede ser todo tomado en tu contra, ¿viste, Pelleriti? Cuando decís algo, después te tiran nafta. Yo estoy acostumbrado porque siempre he sido muy poco político. Ingrid quería hacer una pregunta, que está justamente en Cafayate. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Qué piensas Sí. de plantar el viñedo en Goblet? Bueno, sí. Que Yo aparentemente tengo... ahora de moda. No, solo de moda, un sistema que me gusta mucho. Yo he hecho el sistema, es un gobelet modificado que se llama Echalá. Que es el gobelet, pero simplemente le pongo una guía, un palo, un piqué, un palito para guiar la planta nada más. Y un poquito más elevado. Entonces me permite tener quizás un poquito más de densidad por hectárea. Pero me gusta mucho el gobelet porque tenés una exposición. No hay exposición, digamos, tenés una exposición constante todo el día. No hay una orientación en la plantación. Y me parece también que es un recurso muy bueno también como plantación para reducir el riego, la cantidad de agua a agregar. Sí, me gusta mucho Gobelet. Yo tengo un vino hago un vino en Rioja, Alavesa, en España, con un amigo español, y ahí tenemos tempranillos plantados en Gobelet. Y me gusta, me encanta. Y creo que Cafayate puede ser un lindo lugar para eso. ¿Y el hongo adentro? ¿Hay un problema con eso? ¿O? Depende de o sea, sí, no, Cafayate lo dudo porque sí, tiene lluvias más grandes, más fuertes que acá. Está más expuesto que acá, es más abierto la planta, ¿no? Está más aireada la planta. Tiene más aire, está más abierta, ¿no? Lo importante no la poda que se haga en Gobelet. Porque si entramos en el vicio de querer poner una carga más hacia adentro del vaso, y bueno, ahí puede ser un problema que no exista el túnel que le llamamos en los espalderos, ese túnel de aire que me permite que no se acumule humedad. Pero es un sistema que a mí me encanta, es un sistema que lo voy a ir reproduciendo cada vez más. Yo tengo acá en 12.000 plantas hectáreas, con Cariñán, con Malbec, con Pinot Noir, y lo pretendo hacer en Cafayate, eso, con Cabernet Franc. Y Cafayate es una belleza donde están. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Chicos, otra pregunta para Marce.
Bueno, están Estaba todos buscando mudos, aprovechen. una foto, esperen. Sí. Estoy buscando una foto del... Yo se los puedo pasar, este libro, un libro de fisiología, que hay cosas estoy de acuerdo y otras que no. Está en inglés el libro. Porque es muy... Tiene una fisiología... Hoy día la fisiología está en discusión en muchas cosas, ¿no? Que un año cálido como este, teóricamente esperábamos tener acidez más baja. Creo que va por el bloqueo, por la acumulación de temperaturas. Bueno, no puedo hablar porque no he hecho el ensayo, pero son cosas que cuando uno acumula lo que estudió en la facu, que tendría que empezar a leer, pues me he olvidado algunas cosas. Y justamente en estos días, que he estado acá un poco, no aburrido, porque tengo otras cosas, me puse a leer fisiología vegetal, a recordar un poco esas épocas. Y ¿qué es lo que se me viene a la cabeza? Bueno, ¿por qué los años cálidos que dicen, bueno, temperaturas, teóricamente, temperaturas elevadas en las noches, respira ácido la planta, porque obviamente necesita algo de energía para seguir estando viva. Es como si nosotros no durmiéramos, algo consumís también. De todas formas, la acidez no se consumió. Entonces, años cálidos como 2003, 2006, 2009, este año, algo del 2018, la acidez no se perdió. Me pasó el año pasado en Francia también, no se perdió la acidez. Entonces hay un fenómeno climático, hay un fenómeno de adaptación de los viñedos, hay un fenómeno que me he puesto a leer poco y a sacar una conclusión porque no entiendo nada. Todo lo que nos decían que, esto hace rato también lo sabemos, ¿no? Esto desde la primera vez, los libros te decían que nunca se puede hacer la fermentación maloláctica en plena fermentación alcohólica y jamás sucedió. Siempre tengo simultáneas y a veces tengo antes y a veces, bueno. O sea, todo lo teórico a veces es muy teórico. Ayuda, pero es muy teórico. Una Bueno, pregunta. Las plantas, como digamos, son las semillas en los cereales o en la soja, ¿hay transgénico sí. también en lo que es la vid? Es decir, ¿utilizan determinado manejo genético para que rinda de determinada forma o no? No. No, primero es que es vitivinífera. Bueno, seguimos con eso y después la selección clonal que se hace es una selección, ya no es como antes que era la semilla, no, ahora es el avance, hay mucho avance a nivel genético, obviamente, pero no tenemos nada transgénico en la viña, no es un tomate, no es una semilla, no es Monsalto, no es Montal, ¿cómo se llama la fábrica esta? Bueno, no es una semilla que hacemos mutaciones. Monsanto, la fábrica, la empresa es Monsanto y no, después lo vamos a ver. Monsanto. A eso, Marce Giuliani, vamos a ver selección masal, clonal y todo lo demás en Viti, así que no te preocupes ahora. Vamos a ver. Quería compartir una página, a ver cómo era. Se puede compartir página, ¿no? No sé si vos la podés compartir. ¿Tenés abajo, dice compartir pantalla? ¿Eso lo ves? ¿En el comando o no? Tenés como un cosito que dice share con una flechita en el medio. Acá está, creo. A ver. No. A ver si está acá. Share screen, acá está. Vamos a ver si se puede. Creo que ahora, a ver. No ven nada, ¿no? No. Bueno. No, justamente era la imagen de una planta, un sistema de cordón pitoneado.
Lo que podés hacer, bueno, Marce, es mandársela o a mí por mail o a Ale Vidaseca y después la subimos a un drive que hay en la escuela como para que la miren, así que no te preocupes. yo si quieren le mando este libro, que es un libro de un gringo bastante bueno en fisiología vegetal. De Marcus Keller se llama. Y bueno, interesante, por lo menos tiene cosas lindas. Está en inglés el único tema, pero es un lindo libro quizás para leer cosas generales, ¿no? No es tan largo. No es tan, Dale, no es tan buenísimo, denso gracias, para leer. Marce. Si querés después por WhatsApp o por mail me lo mandás y Estaba se lo viendo comparto a cómo... los chicos. Dale. Es Genial. un lindo libro. ¿Les contaste a los chicos que salió un Cabernet Franc? Ahora no sé si ya lo estás vendiendo acá en Buenos Aires. Sí, sí. Eso ya hablaron. Ah, no les conté a los chicos. Ah, eso no. Porque yo No lo les conté. probé, tuve la suerte de probarlo y me encantó. Claro, salió ahora. ¿Ya está a la venta acá, Marce? Hace días que salió al mercado, sí. Sí, salió. Buenísimo. Sí, Sí, sí. pruébenlo porque la verdad que me gustó mucho. Pasanos el dato. Sí. Después, Hay dos Cabernet Franc, un Petit Flor, que es de ahí de la zona de Remonta, digamos, donde está Monteviejo, y un Marcelo Peleriti, que es de la zona de Altamira, y Consulta. Yo probé el Petit Fleur. Sí, está muy rico. Altamira debe ser una bomba. Distintos, son cosas distintas. Debe estar buenísimo. No exactamente más corpulento, ¿no? No exactamente así. Bueno, este libro acá tiene todo lo que son los portainjertos, que por ahí si lo van a ver, está bueno. Hay portainjertos acá que se usaban en Cafayate para Ingrid, que son portainjertos que se usan para variedades de consumo en fresco, porque son resistentes, digamos, a filoxera, son muy fuertes, son portainjertos muy fuertes, pero muy vigorosos, que es el Harmony y el Freedom, que Cafayate amaban mucho ese portainjerto, y por ahí tenían esos Cabernet Sauvignon con mucho vigor, mucha sombra, bueno. Acá está ese portainjerto, no se usa. Se usa para consumo en fresco, ¿no? Para uvas de consumo en fresco. Y son hiper resistentes, son muy resistentes a todo. Se usa mucho en Estados Unidos para consumo en fresco también. Eso está en la página 32. Eso se le va a pasar el libro la misma si lo tienen. Dale, buenísimo. Marcelo, perdón, ¿cómo hace un enólogo para entender cuál es el gusto o la tendencia del consumidor? Es que en realidad, personalmente hago el vino que me gusta hacer, ese es el tema, ¿no? Obviamente trato de hacer el vino que me da placer a mí personalmente, si no, ¿cómo puedo transmitir la pasión? Es difícil, ¿no? Aparte, podemos hacer vinos para mercado, que es un vino de entrada de gama. Tengo vino, por ejemplo, un Beaujolais fresco, fácil de beber. Un Blend de Blanc, que son dos vinos muy frescos, fácil de beber. Ahora estamos por sacar un vino, un naranja. Bueno, cosas que por ahí el consumidor son intereses que tienen para probar. Pero después hago el vino que realmente me genera placer a mí, para yo poder transmitir un placer. Pero es difícil decir cuál es el consumidor, qué quiere el consumidor. Yo no lo sé. Si lo supiera, me sería más fácil vender quizás, pero no lo sé exactamente. Mi pregunta iba porque en algún momento buscaba algún paralelismo entre un director de cine y entonces seguir a un enólogo en su trayecto como para decir, bueno, si hizo este vino, entonces el vino que está haciendo ahora, pero hay tantos temas que tienen que ver con el clima, con el suelo, con la planta, con la vinificación, que obviamente no es lo mismo. Entonces, a mí hay vinos
de la bodega que me gustan, y hay vinos de Marcelo Pelleriti que me gustan, pero, por ejemplo, no probé el Octava Basa y no sé si el Octava Basa es un vino que me puede llegar a gustar, porque no sé si sigue el mismo estilo. Sigue un estilo, pero es otra... Tiene una variable que es de Altamira, entonces cambia un poquito el vino. Quizás es más jugoso, un vino que tiene otra textura en boca. Y bueno, a mí me seduce mucho. El octava, 2 octavas me seducen mucho tomarlos. Son tomables, son muy tomables, a pesar de que puedan tener un poco más de estructura que un vino tomable, pero son vinos muy, muy delicados. Y son vinos que también no lo estoy haciendo yo solo los cortes, o sea, los vinos de artista, todo eso son hechos por los artistas, y Octava Basa, todo eso lo hacemos junto con Pedro. O sea, hay 2 opiniones que se encuentran en el estilo del vino ese. Creo que no te vas a arrepentir de tomar un Octava Basa, estoy seguro. Estoy muy, muy seguro. Son grandes, son ricos vinos. Okay, Bueno, gracias. están como... Gracias, Marce. No sé, Ale, si vos querés decir algo. No, Lo que no, ustedes sí, deseen, sí. a disposición. Si quieren, yo calculo que esto algún día vamos a volver a tomar un avión. Ay, ojalá. Ojalá que sí. Ojalá que sea pronto. Sí, imagínate, estoy caminando. No, yo estoy bien, no estoy pasándola mal porque me reencuentro con otras cosas, pero mi vida era viajar, imagínate. Sí, aparte los chicos te van a estar disfrutando un montón. Sí, no estamos mal. Pero Digamos, bueno, Marcelo se la pasa viajando porque también es embajador de las bodegas, ¿no? Él va a hacer también charlas y negociaciones. Entonces, y aparte, bueno, va a Francia también unos cuantos meses y tiene 2 hijos chicos, así que bueno, lo bueno es eso, ¿no? Reencontrarse con la familia. sí, la pasamos, hay más música que antes, sí. Sí. Y sí, yo Así no sé, que, porque justo bajé viste que te iba a entregar algo, bajé un ratito, no sé si hablaste de lo que ves, cómo ves el panorama, de las tendencias. Yo sé que está todo, digamos, muy indefinido y nadie sabe para dónde ir, pero a lo mejor ustedes tienen alguna visión con respecto a uf, cómo seguir el negocio. no, hay mucha incertidumbre, ¿no? Justamente hice un documento que todavía no se cumple. A ver si lo encuentro. Había escrito algo, bueno, por ejemplo, que un mercado importante para nosotros, que es Estados Unidos. Pero bueno, Estados Unidos la confiabilidad del consumidor bajó, obviamente, porque no se bajó del 95 al 70%, es decir, que el consumo va a ser menor. Todo lo que es on-premise, o sea, lo que es venta de restaurante, todo eso cayó el 95%. Todo lo que es supermercado, el off-trade, está funcionando, en todo el mundo está funcionando. Pero la gente sigue consumiendo vino. Los gringos, los Estados Unidos está dando 2 trillones de dólares, no en subsidio, está hablando de que van a dar ayuda económica, ya no sé, una parte subsidio, otra parte en préstamos a devolver, dependiendo de la dimensión de la empresa, hasta 15 millones de dólares en 15 años al 3,75 anual. Dan subsidio por persona, 1.200 por persona, más 500 por hijo. Está un poco investigando qué pasa en otros países, ¿no? Los desempleados, $600 por semana. A las empresas un primer subsidio de $10.000 por única vez y después los préstamos que les comentaba, hasta 10 millones de dólares, perdón. Se hacen cargo de los sueldos de las pequeñas empresas por 2 meses y medio. El gobierno te asegura que si una exportación, una venta no te la pagan, él se hace cargo. Las obligaciones fiscales no tienen vencimiento. En Francia se paga la mitad de salarios de las empresas, se lo subsidian. Bueno, estaba viendo un poco qué pasaba en el planeta. Sí, había salido, Y no sé si escuchaste que decían que en Europa querían estatizar algunas empresas como para ayudarlas para
Sí, una estatización, pero es algo temporario. Es temporal. Sí. Es algo temporario. No estatizar, sino es una especie de ayudarlas a pagar sueldo, a pagar la situación hasta que más o menos se reactive la economía, que van a ser 2 años. Justamente esta mañana estuvimos reunidos tuvimos un call, un Zoom con Francia, con Enrique, para ver qué hacemos, ¿no? Pero van a ser 2 años durísimos, porque esto va a haber sobre stock de todo, de petróleo, de soja, de todo, de vino, imagínense. Va a ser difícil, muy difícil. Otra vez leí una nota en España que decían que la venta de vinos había aumentado muchísimo en forma online y como que estaba compensando todo lo que era el mercado de restaurantes y bueno, todo lo que son bocas a la calle. No sé si realmente es verdad porque no había estadísticas. Sí, nosotros, la venta en el mundo va a cambiar completamente. Va a cambiar y creo que en Argentina es algo necesario que suceda. Porque las bodegas estamos pasando por una situación compleja, sobre todo en los periodos de pago. Pagan muy largo acá, o sea, no hay un control, no hay una disciplina de pago. Los únicos que pagan en cash, que nosotros no somos parte de eso, son los chinos, son los que mejores pagan. Pero les pagan a quienes uno vende y ellos hacen su distribución a su vez, a ellos son los que le pagan. O sea que yo creo que es el momento de aclarar cosas para todos, sí, para que la economía sea beneficiosa para todos, ¿no? Sí, y el tema de venta directa de las bodegas lo manejan sin intermediarios ustedes. Nosotros tenemos una página propia, pero bueno, hay empresas que te brindan los servicios de e-commerce. Y bueno, sí, estamos haciéndolo a través de eso, y también nosotros nos hemos puesto, más allá de que algunos vinerías, alguien se enoja, nos ponemos porque queremos proteger nuestros precios, porque hay gente que el intermediario siempre tiene que un descuento por pago anticipado, un descuento por esto, y cuando querés acordar ves en la cadena comercial o en internet, ves precios que no son los precios que se deben vender. A veces precios que son los mismos precios más bajos de que lo que sale de nuestra bodega, no sé cómo es. Entonces, eso hace mucho daño al mercado. Marci, ¿vos pensás que la figura del distribuidor, si esto sigue así, puede llegar a tender a desaparecer? ¿Que las bodegas vendan? No creo. No, el distribuidor no creo que desaparezca, pero sí que hay que cambiar reglas de juego para ambos lados, sí. Va a haber que cambiar reglas de juego. Sí, porque si no es un poco tirano. Las bodegas no nos sobra dinero, te aseguro. Al contrario. Tenés que estar guardando vino, plata, no tenés. No hay dinero, no guardás dinero, siempre tenés un descalce financiero importante. Y tenés mucho capital de trabajo, mucha gente trabajando que hay que pagar todos los meses. En nuestro caso, 120 empleados. Más los que contratan después, ¿no?, en las vendimias. No, estoy hablando del promedio anual. Promedio anual. Promedio anual son 120 con fijo y temporario. Fijos son casi 80. Sí, son un montón. Bueno, chicos, ¿alguien más? Así, pero bueno, a ver que no vi las caras. Acá está. No he visto las caras, perdón. Al lado mío está Ingrid, que es suiza, Ingrid, que vive en Cafayate. Ya hizo pregunta, Ingrid. Sí. Suiza, ¿de qué parte de Suiza? Yo soy del Valais. Del Valais. Okay. Del Valais, ok. Yo lo asesoro a Dieter Meyer, no sé si lo conoces, a Dieter Meyer. Y está acá el CFO de Dieter, Marce, es Juan. Marcelo, ¿cómo estás? Juan. ¿Todo bien? No quiero preguntar porque ya tengo oportunidad de preguntarte en otro momento. Juan, sí. Bueno, antes de ayer estuvo ahí en la bodega.
Muy buenos vinos. Los mejores vinos orgánicos de Argentina, lejos. Bien, Marcelo, bien. No, pero no es por... yo voy a ser muy claro en eso. La improvisación no funciona, chicos. No funciona la improvisación. Me ha pasado Gracias. estar en charlas que pareciera que lo único que funcionan son los proyectos de vinos naturales, hiperbiodinámicos, hiper improvisados, son los únicos que hacen esfuerzo. Ojo de vino, un vino orgánico, hiper serio, hiper profesional, y también se hace esfuerzo. No significa que porque se hagan 700.000 botellas deja de ser un proyecto con interés. Y después una botella la probás y es igual a la otra, y es igual a la décima, y es igual a la botella número 50, y es igual a la botella número 100. Así que, disculpen que ponga un poco la tanada mía, pero porque ya es agotador ese tema. Es agotador escuchar que el esfuerzo es porque la casualidad se me ocurrió hacer un vino, se me cayeron unas uvas en el tanque y salió el vino con una Brettanomyces exquisita, y yo cultivo Brettanomyces y qué sé yo. No. Nadie controla un problema dentro de una botella. El que lo sepa hacer, que me lo diga y que me lo enseñe. Hasta ahora no lo aprendí nunca. No lo he visto hasta ahora. Hay que hablar con fundamentos. ¿Qué te iba a decir? Después está más abajo Marcelo Ortega, que Marcelo trabaja en una bodega que se llama Finca La Celia, y él trabaja con nosotros a la parte con Juan, viste, de Viti y de Eno. Ah, la Celia, la bodega, sí, la Celia. Sí, Marcelo es comercial ahí. Ahí está Andrea Ferreira, la enóloga Andrea Ferreira. A ver si te escucha, Marce. Sí. Sí, Andrea, linda gente, linda persona. Lindo proyecto, linda zona la de la Celia, lindo viñedo, una zona que tiene una tipicidad hermosa, esa zona. Consulta al mía. Se escucha cortado, Marce Ortega, sí. Dándome el audio, ¿no? No sé, se escucha. Marce, le vas a tener que decir a la gente, la Celia, que te cambie el celular. A ver, ahora. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Que ponga plata la Celia, que tiene un rico Cabernet Franc. Vendete un par de botellas más y que te cambien el celo, viejo. Cada vez que hablamos tenés problemas. Hay que cambiar. Claro, ahí había un Cabernet Franc que era exquisito en la Celia, que lo hacía, me acuerdo porque, bueno, primero esta vez Mauricio Lorca. Hace muchos años atrás. Si no se escucha, el problema con el audio. Bueno, los chicos empezaron recién hace, ¿qué tuvieron, Juan? La tercera clase, ¿no? El lunes pasado. Entiendo que sí, las dos con libro de carta. Claro, están. Y bueno, la verdad que son unos cuantos, hay algunos que ahora no podían, viste, por el horario laboral, pero son en total 27 en la Diplomatura Universitaria en Negocio del Vino, así que bueno, muy contentos que se engancharon a hacerlo con esta forma online, que la verdad es bastante difícil para todos, pero se ve que hay ganas y pasión, así que siguen enganchados. Y Juan ahí hace maravillas para entretenerlos con las catas también, porque es bastante difícil dar una cata online. Pero bueno, lo bueno es que la gente está contenta. Y después algunos de los chicos que todavía no empezaron el programa de sommelería, que creo que está Ana, y lo había visto alguien más por ahí, que empiezan en mayo. Que también estuvimos tratando de pasar los programas para ver si enganchamos a hacer alguna degustación en la sede, ¿no? Vamos a ver cómo sigue esto. No, es la carrera de sommelier esta. No, no es carrera, es un curso de 9 meses. Está bien. Sí, no es oficial. Es un curso que está hecho en realidad para la gente que quiere saber un poco más del vino,
que quiere acercarse, pero que no quiere estudiar, por ejemplo, 2 o 3 años, ¿viste? Para ser sommelier. Está bien. Está bien. Pero bueno, lo bueno es que el vino tiene eso que es la pasión, ¿no? Que es lo que nos une a todos. Es lindo estar con gente que le gusta el vino. Más allá del conocimiento, lo que te da mayor perspectiva o mayor apertura de mente es tomar mucho vino, en el buen sentido, no de tomar emborracharse, te estoy hablando, es probar muchos vinos. Sí. Y a ciegas. Probar a ciegas. Absolutamente de acuerdo. Es lo mejor que puede suceder. Y lo Bueno, que necesiten, chicos. Qué tímido, porque conmigo no paran de hablar el lunes. Te voy a invitar a todas las clases, Pelleriti, a ver si se quedan calladitos como hoy, que han estado así tan estatuas en la Está muy bien. conferencia. Estoy acá viendo. Gracias, Marcelo. Sí, lo que ¿estás necesiten. mirando la cara? Estoy viendo cómo se hace para compartir la página. A ver si podés Esta mañana lo pude hacer. ¿Por qué pasa? Depende si vos sos el líder de la reunión o no, Marcelo. Depende de eso también. Sí, entiendo. Bueno. Sí, depende, tenés funciones habilitadas o no en función de si vos armaste la reunión virtual. Bueno. Pero lo que necesiten, si necesitan una charla sobre vinificación, sobre algún otro tema quizás que sea más específico, tengo material para mostrarle, no hay ningún problema. Buenísimo, buenísimo. Bueno, mil gracias, Juan. Después arreglás vos con Marcelo. Después arreglamos, Marce, que disfrutá Mendoza, que yo me quedé varado acá en Buenos Aires y hoy estoy a las puteadas porque digo, quiero estar en Mendoza, pero bueno, no me puedo ir todavía, así que veremos cuándo. Te mando un abrazo y bueno, un placer enorme. Un aplauso para Marcelo Pelleriti, que ponga el micrófono y aplaudan un poco. Bravo, bravo. Gracias. Que necesiten. Que necesiten y ya termina pronto. Cuídense. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo, muy amable. Gracias por todo. Gracias a todos. Voy a seguir en Instagram. ¿Cómo? No sé qué dijeron de ese. A ver. Stop.